Recibo cayó revoloteando sobre las frías baldosas de mármol pulido del comedor, aterrizando boca arriba para que todo el personal del restaurante pudiera verlo. Una línea gruesa y agresiva había sido trazada con furia a través del espacio destinado a la propina, dejando tras de sí un cero enorme e insultante. El aire en el restaurante pareció espesarse con las sonrisas maliciosas y colectivas del resto de los camareros, mientras el hombre más rico de Madrid cruzaba las pesadas puertas de roble y desaparecía en la noche, dejando a María, una madre soltera que luchaba cada día por sobrevivir, con nada más que una pila de platos sucios y una esperanza hecha añicos. María sintió el ardor picante de las lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos, una manifestación física de la desesperación que llevaba semanas arañándole la garganta. Necesitaba con urgencia ese dinero para el medicamento de su hijo Mateo. Pero cuando extendió la mano temblorosa para recoger el plato grande de la mesa, notó algo peculiar. Un fino papel blanco había resbalado desde debajo del frío borde de porcelana, posándose contra el canto de la mesa. No era dinero en efectivo, sino una nota escrita a mano, compuesta por 7 palabras que cambiarían el rumbo de su vida para siempre. El hombre que la había dejado no era simplemente un cliente difícil, era un examen final que todas las demás personas de aquella sala ya habían reprobado. La hora punta de la cena en el Pináculo, posiblemente el restaurante franco-español más pretencioso del corazón de Madrid, era menos una experiencia gastronómica y más una zona de guerra psicológica de alto voltaje. María Molina se limpió una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano, teniendo un cuidado extremo de no emborronar el maquillaje pesado que el establecimiento le exigía llevar según sus rígidas normas de presentación. Los pies le palpitaban dentro de sus baratos zapatos negros antideslizantes, un dolor sordo y rítmico que le irradiaba por las pantorrillas con cada paso que daba sobre el suelo duro. Llevaba 10 horas de pie, y aún le quedaban 3 más antes de poder siquiera pensar en sentarse. El aroma de colonia cara y pato asado llenaba el ambiente, pero para María simplemente olía a otro día de supervivencia en una ciudad que nunca parecía dejar de exigirle más de lo que podía dar. La mesa 4 necesita más agua con gas. María, muévase de una vez, ladró el señor Herrera, el jefe de sala, con su voz cortando el ruido ambiental del tintineo de cubiertos de plata. El señor Herrera era un hombre bajo y rechoncho con el ceño permanentemente fruncido y una colonia barata que olía a vainilla quemada y autoridad no ganada. Le tenía una aversión particular a María, principalmente porque ella no podía permitirse el lujo de reírse de sus chistes burdos ni de quedarse en los turnos de limpieza no remunerados que se alargaban pasada la medianoche. María tenía que salir corriendo para coger el último metro hacia Vallecas y recoger a su hijo en casa de la Canguro, una realidad que el señor Herrera interpretaba como una falta de dedicación a la gran familia del Pináculo. María tragó su orgullo, aferró la jarra de agua de plata, cuya condensación refrescó su palma ardiente, y se dirigió al comedor. Mientras servía agua a una joven pareja que ni siquiera se molestó en levantar la vista del teléfono, la mente de María se fue a la arrugada carta del laboratorio tucida en el fondo del bolsillo de su delantal. Era un último aviso de la farmacia, un recordatorio brutal de la realidad que la esperaba fuera de esas paredes doradas. Su hijo Mateo, de 6 años, sufría de asma grave y un defecto cardíaco congénito que requería una costosa pauta diaria de medicación específica. El nuevo fármaco, el que los especialistas aseguraban que estabilizaría su ritmo cardíaco lo suficiente para una cirugía que le salvaría la vida, no estaba completamente cubierto por su precario seguro médico. Necesitaba 450 euros antes del viernes para poder renovar la receta, y ese día ya era miércoles. Hasta ese momento, sus propinas de la noche sumaban exactamente 48 euros con 75 céntimos. Oye, María,
¿Estás trabajando o simplemente decorando el local? Siseó una voz junto a su oído. Era Carmen, otra camarera, que en ese instante estaba junto al sistema informático retocándose una capa de brillo de labios de color carmesí. Carmen era más joven, más guapa de forma convencional, y poseía una veta de crueldad que la hacía popular entre la dirección. Conseguía las propinas más altas del restaurante porque coqueteaba descaradamente con los ejecutivos de empresa y prácticamente ignoraba a las familias con niños pequeños que hacían algo de desorden. María ignoró la pulla y empezó a rellenar una cesta de pan con bollos de hogaza, sus manos moviéndose con la eficiencia robótica de los años de práctica. «El reservado VIP está ocupado», dijo Carmen con una sonrisa ufana y cargada de malicia, asintiendo hacia la mesa del rincón apartado, enmarcada por pesadas cortinas de terciopelo. Acaba de sentarse alguien y Herrera dice que es el propio Santiago Morales. María se quedó paralizada al escuchar el nombre, con el corazón saltándole en el pecho. Toda Madrid conocía el nombre de Santiago Morales. Era un magnate tecnológico, un multimillonario que había construido un imperio global a través de adquisiciones agresivas de empresas de software y una legendaria ausencia de sentimentalismo. La prensa del corazón solía referirse a él como el magnate de hielo de Madrid, un hombre tan frío como los rascacielos de acero que poseía y el doble de difícil de ablandar. «¿Por qué no lo atiendes tú, Carmen?», preguntó María, con la sospecha disparándosele al instante. Carmen solía luchar sin cuartel por los clientes de alto poder adquisitivo, sabiendo que la propina de un multimillonario podía cubrir perfectamente un mes de alquiler en un buen barrio de la capital. Carmen soltó una carcajada aguda que sonó como cristal rompiéndose. «Me estás tomando el pelo, le serví el mes pasado en la gala de su fundación y es una pesadilla absoluta. Devolvió un chuletón de buey 3 veces porque el sellado no era perfectamente uniforme. No deja propinas, María. Da lecciones sobre eficiencia. No voy a lidiar con su actitud esta noche, cuando tengo una mesa de abogados borrachos que son dinero fácil. Tú te ocupas del magnate de hielo». Carmen le metió la carta encuadernada en piel entre las manos y se alejó pavoneándose, con los tacones repicando rítmicamente sobre el suelo. María miró hacia el reservado del rincón, sintiendo una sensación de presagio oscuro instalándose en el estómago. No tenía elección. Si rechazaba una mesa que le hubieran asignado, el señor Herrera la despediría en el acto, y ella no podía permitirse perder este trabajo. No con la respiración de Mateo, volviéndose cada vez más laboriosa cada noche que pasaba. Tomó una respiración profunda y temblorosa, alisó las arrugas de su delantal blanco y comenzó el largo camino hacia el rincón del restaurante donde el hombre más poderoso de la ciudad esperaba sentado. Santiago Morales estaba mirando fijamente su teléfono, con el rostro iluminado por la dura luz azul de la pantalla. Era atractivo de un modo severo y aterrador, con un traje gris marengo que probablemente costaba más que el salario anual completo de María. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con precisión militar, y sus ojos, cuando por fin levantó la vista, eran del color del Atlántico en invierno. Eran calculadores, evaluativos y completamente desprovistos de la calidez que uno esperaba habitualmente de un comensal. No ofreció saludo alguno, ni reconoció la sonrisa profesional que María había pasado años perfeccionando. «Buenas noches, señor», dijo María, manteniendo la voz firme y profesional a pesar de los temblores que la sacudían por dentro. «Bienvenido a El Pináculo. Me llamo María y voy a atenderle esta noche. ¿Le traigo para empezar algo de agua?». Santiago la interrumpió antes de que pudiera terminar la frase, con una voz grave y completamente plana. «Agua a temperatura ambiente, sin hielo, y un solo gajo de limón. Pero quiero que le quite la piel al limón antes. No quiero que los aceites amargos de la cáscara contaminen el agua. ¿Entiende?». María parpadeó, sorprendida por la especificidad de la petición, pero no dejó que su compostura se desmoronase. «Por supuesto, señor».
agua a temperatura ambiente sin hielo y un gajo de limón pelado. Enseguida lo traigo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la voz de Santiago la alcanzó de nuevo. Y María, no tarde demasiado. Tengo una conferencia con Londres en 45 minutos y tengo muy poca tolerancia para la espera. María asintió y se apresuró hacia la barra con las manos temblando levemente mientras agarraba un limón fresco y un cuchillo pelador. Cortó cuidadosamente la piel amarilla, dejando al descubierto la pulpa traslúcida y pálida de la fruta. Era una petición ridícula, el tipo de juego de poder mezquino que los hombres adinerados usaban para ver si el personal de servicio saltaba por sus aros. Pero María estaba dispuesta a saltar por cualquier aro si eso significaba una oportunidad de conseguir el dinero que Mateo necesitaba. Cuando regresó, colocó el vaso sobre el posavasos con precisión calculada. Santiago Morales no dijo gracias. En cambio, levantó el vaso hacia la luz, examinando la pulpa del limón en busca de cualquier rastro de piel amarilla antes de dar un sorbo lento y deliberado. «Aceptable», dijo, volviendo a dejar el vaso sobre la mesa. «¿Está listo para pedir el plato principal, señor?», preguntó María, esperando que terminase pronto. «Sí», dijo, sin mirar la carta. «Quiero el pollo estofado en vino tinto, pero diga al chef que sustituya las cebollitas francesas por chalotas. Las cebollitas francesas me parecen de lo más vulgar y quiero que la salsa se reduzca 5 minutos más. La última vez que cené aquí estaba demasiado líquida». María vaciló una fracción de segundo. «Señor, el chef es bastante particular con la receta tradicional». Santiago alzó la mirada, con los ojos volviéndose rendijas peligrosas. ¿Quiere una propina, María, o quiere que presente una queja formal ante su jefe por su incapacidad de seguir instrucciones sencillas? La amenaza quedó flotando en el aire, como una nube espesa de humo. «Haré el pedido exactamente como lo ha solicitado, señor», susurró María, con el corazón martilleándole contra las costillas. Se retiró a la cocina sintiéndose observada por toda la sala. Podía ver a Carmen vigilándola desde el otro extremo del comedor, con una expresión ufana y satisfecha en el rostro. Carmen la había preparado para el fracaso, y de momento lo estaba consiguiendo a la perfección. La cocina era un infierno caótico de vapor, gritos y el repiqueteo rítmico de las sartenes. Cuando María transmitió el pedido al chef Ramón, este se puso de un color morado que resultaba genuinamente alarmante. «¡Chalotas! ¡Chalotas!», vociferó agitando un pesado cucharón de metal en el aire como si fuera un arma. «¿Quién se cree este hombre que es? ¿Entra en mi cocina y me dice cómo equilibrar una salsa?». María bajó la voz, rogándole. «Es Santiago Morales, chef. Por favor, es un cliente muy difícil. Si no lo hacemos, devolverá el plato y Herrera me echará la culpa a mí». El chef maldijo en catalán, pero al final pegó una sartén en el fuego de golpe. «Bien, pero si se queja de que está demasiado dulce por las chalotas, eso cae sobre tu cabeza, no sobre la mía». María pasó los 20 minutos siguientes rondando cerca de la ventanilla de entrega, aterrorizada de que la comida no saliese a tiempo para la conferencia de Santiago. Atendió sus otras mesas, rellenó copas de vino y retiró platos, pero toda su atención permanecía clavada en el reservado del rincón. Vio a Santiago Morales consultando el reloj cada pocos minutos, con los dedos trazando un patrón rítmico sobre el mantel. Toc, toc, toc. Por fin el plato estaba listo. Tenía un aspecto perfecto. La salsa era espesa y brillante, el pollo tierno y que casi se caía del hueso. María lo sacó, equilibrando la caliente porcelana sobre una servilleta de lino blanca. «Su cena, señor», dijo, depositándolo ante él con mano firme. «Pollo estofado en vino tinto con chalotas y salsa extra reducida». Él no la miró. Recogió el tenedor y el cuchillo, y María se retiró un paso esperando el veredicto. Tomó un solo bocado, masticó despacio, tragó, y luego dejó los cubiertos sobre la mesa. «Es adecuado», dijo, aunque su tono sugería que estaba lejos de estar impresionado.
¿Hay algo más que pueda traerle, señor?, preguntó María, esperando que terminase pronto. Sí, dijo, mirándola a los ojos por primera vez. Conversación. Estoy comiendo solo y usted tiene el aspecto de alguien a punto de derrumbarse. Tómese un momento. Dígame, María, ¿qué hace una mujer como usted en un lugar como este? Le sonó a trampa. El personal tenía terminantemente prohibido confraternizar con los clientes, y si el señor Herrera la veía charlando, le llamaría la atención o algo peor. Disfruto del sector de la hostelería, señor, mintió María con la voz tensa. No me mienta, cortó Santiago, con su voz traspasando su fachada. Detecto una mentira a 1 kilómetro de distancia. Usted odia estar aquí, odia a ese jefe. He visto cómo la mira, odia esos zapatos que lleva. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué aguanta este trato? María miró alrededor de la sala. El señor Herrera estaba en el despacho del fondo y Carmen estaba entretenida con sus abogados. Tengo un hijo, dijo María, con la voz cayendo hasta un susurro mientras la verdad se le escapaba. Tiene 6 años, se llama Mateo, está muy enfermo. El seguro no cubre del todo su nuevo medicamento, y el alquiler en esta ciudad ha subido un 23% en el último año. Trabajo aquí porque las propinas suelen ser buenas, y necesito hasta el último céntimo para mantenerle con vida. Se detuvo, horrorizada por su propia honestidad. Los clientes no querían escuchar historias tristes, querían comer sus costosas comidas en paz. Santiago Morales la miró fijamente, con la expresión manteniéndose fría y crítica. «¿O sea que es un caso de beneficencia?», preguntó con dureza. María sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Disculpe», susurró. «Trabaja duro, está claro», dijo Santiago cogiendo su copa de vino. «Pero se está ahogando. ¿De verdad cree que servir comida a ricos va a salvar a su hijo? Depende usted de la caridad de extraños. Eso, María, es una estrategia muy pobre. En los negocios, depender de la suerte es garantía de fracaso». Las lágrimas le picaban en los ojos. La crueldad era innecesaria. «Yo no dependo de la suerte, señor», dijo María, con la voz temblando de rabia contenida. «Dependo de mis propias manos. Tengo 2 trabajos, duermo 4 horas al día, hago lo que sea necesario, y ahora, si me disculpa, tengo otras mesas que atender». Se giró y se alejó antes de que él pudiera verle caer la primera lágrima. María se escondió en la estación de servicio durante 1 minuto completo, respirando profundamente e intentando recomponerse. No podía dejar que él ganase, solo tenía que conseguir la cuenta, la propina e irse a casa con Mateo. Cuando volvió al comedor 10 minutos después, Santiago Morales había desaparecido. El reservado estaba vacío, el plato limpio y la carpeta de cuero con la cuenta reposaba en el centro de la mesa. La abrió, con el corazón golpeándole a toda velocidad. La cuenta ascendía a 210 euros. Sus ojos recorrieron el recibo de la tarjeta de crédito. Subtotal, 210 euros. Propina, 0. Total, 210 euros. Había trazado una línea oscura y firme a través del espacio de la propina. María lo miró fijamente, notando cómo la sala comenzaba a dar vueltas. 0. Después del limón, después de las chalotas, después de los insultos y el interrogatorio, no le había dejado nada. «Vaya», dijo la voz de Carmen desde atrás. María se giró para verla asomándose por encima de su hombro con los ojos entornados. «Ya te lo dije, ¿no? El magnate de hielo vuelve a atacar. Propina 0 en una cuenta de más de 200 euros. Es brutal. Hasta para él». Las manos de María temblaban mientras apretaba la carpeta. «No ha dejado nada», susurró. «Esa propina tendría que haber sido al menos 35 euros. Eso era el inhalador de Mateo. Eso era comida para 3 días. «Pues limpia la mesa», gritó el señor Herrera desde la entrada. «Tenemos un grupo de 4 personas que ha llegado sin reserva». «Muévete, Molina». María se tragó el nudo que tenía en la garganta, sintiendo una mezcla volátil de humillación y rabia ardiente. Quería gritar, quería perseguir a Santiago Morales hasta el aparcamiento y tirarle el recibo a la cara.
pero no podía. Era solo una camarera y él era un multimillonario. Cogió la bandeja de plástico y regresó a la mesa, apilando los platos con movimientos bruscos y airados. Cogió la servilleta de lino que él había utilizado, y fue entonces cuando lo vio. Metido debajo del gran plato decorativo base había algo blanco. No era una servilleta, era un papel doblado de papel de carta grueso y caro. María frunció el ceño, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Deslizó el papel hacia su mano y lo desdobló. No había dinero dentro, nada de efectivo escondido. Era solo una nota escrita en cursiva elegante y afilada con pluma estilográfica. María, afirma que hará lo que sea necesario. Demuéstrelo. Preséntese en el almacén C del polígono de Vallecas a la 1 de la madrugada. Venga sola. S.M. María miró las palabras fijamente, la tinta todavía fresca y reluciendo levemente bajo las tenues luces del restaurante. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen, acercándose con los ojos entornados. Nada, dijo María rápidamente, arrugando la nota y metiéndosela en el bolsillo del delantal junto a la carta de la farmacia. Basura, bufó Carmen. Típico, te ha dejado basura. Recógela. Necesito esta María mesa. Terminó de recoger el reservado de forma mecánica, pero su mente no paraba de correr. El polígono de Vallecas, a la 1 de la madrugada, sonaba al comienzo de una película de terror. Era peligroso, era una locura. Santiago Morales era un multimillonario, pero eso no lo hacía un buen hombre. ¿Para qué querría que fuese a un almacén a medianoche? Pero entonces recordó sus palabras. Depende de la caridad de extraños. Esa es una estrategia muy pobre. Y recordó el 0 en el recibo. Quizás se estaba burlando de ella. Quizás quería humillarla aún más. O tal vez, esto era la estrategia de la que hablaba. Metió la mano en el bolsillo, notando el contorno de la factura de la farmacia. Pensó en la tos sibilante de Mateo, cuando le había dado el beso de despedida esa mañana. Miró el reloj de la pared. Era 00:45. Su turno terminaba a las 12. Tenía una decisión que tomar. Podía irse a casa, aceptar la derrota y rogarle al farmacéutico una prórroga al día siguiente, o podía ir al polígono de Vallecas y ver qué quería el magnate de hielo. El frente marítimo de Madrid en plena noche era un mundo completamente diferente al interior pulido de El Pináculo. Una niebla densa rodaba desde el río Manzanares, espesa y con olor a sal industrial y a gasoil. María se apretó el fino abrigo alrededor de los hombros, con el cuerpo temblando en el aire húmedo. Había tomado 2 autobuses nocturnos para llegar hasta allí, y el paseo desde la parada más cercana le había llevado 25 minutos por un barrio de almacenes que parecían abandonados y amenazantes. El almacén C era una estructura masiva de metal corrugado y hormigón, iluminada por un único foco parpadeante sobre una puerta lateral. Un SUV negro de cristales tintados estaba en ralentí tranquilamente junto a la entrada. María comprobó el teléfono. La 1:02 de la madrugada. «Me he vuelto completamente loca», murmuró para sí misma. Los pies todavía le palpitaban después del turno, pero la adrenalina estaba enmascarando el dolor. Pensó en el rostro de Mateo cuando no podía coger el aliento, y esa imagen fue el combustible que la mantuvo avanzando. Se acercó al SUV y la ventanilla bajó lentamente. Un hombre de cuello ancho y auricular de seguridad la miró. «¿Nombre?», preguntó en tono seco. «María Molina». El hombre habló hacia su muñeca. «El paquete ha llegado», asintió hacia la puerta metálica. «Entre, siga caminando hasta que vea la luz». María tragó saliva y empujó la pesada puerta de acero. El interior del almacén era cavernoso, lleno de filas de contenedores de carga apilados de 3 en 3. El aire era frío y olía a tierra húmeda. En el centro del inmenso espacio, bajo una batería de luces industriales colgantes, había una simple mesa plegable y 2 sillas. Santiago Morales estaba sentado allí, sin chaqueta,
con las mangas de la camisa subidas hasta el codo, dejando a la vista unos antebrazos sorprendentemente musculados. Estaba leyendo un grueso documento con unas gafas de lectura posadas en el puente de la nariz. No levantó la vista cuando ella se acercó. «Lleva 2 minutos de antelación», dijo, con la voz resonando en el espacio vacío. «Si llega a tiempo, llega tarde», respondió María, repitiendo una frase que solía decir su padre. Santiago levantó la vista por encima de los cristales de las gafas y un destello de algo, quizás de respeto, cruzó su rostro. «Siéntese». María se sentó. La silla metálica estaba helada. «¿Por qué estoy aquí, señor Morales?», preguntó, manteniendo la voz firme a pesar de las manos que le temblaban. «Es por el servicio. Porque si va a conseguir que me despidan, podría haber llamado al restaurante directamente». Santiago dejó el documento sobre la mesa. «El servicio no me importa, María. El servicio fue mediocre, la comida fue adecuada. Pero usted era interesante. La puse a prueba. Le hice peticiones ridículas, insulté su profesión y cuestioné sus decisiones vitales. La mayoría de la gente se habría derrumbado, habría llorado o habría escupido en mi comida. Usted no hizo ninguna de esas cosas. Ejecutó la tarea con precisión, a pesar de su rabia evidente. Metió la mano en un maletín en el suelo y sacó una pila de papeles, golpeándolos sobre la mesa. «Esto», dijo, «es el albarán de carga de mi división logística del último trimestre. Estamos perdiendo dinero, cantidades significativas. Mi consejo de administración dice que es fluctuación de mercado. Mi director financiero dice que son los costes del combustible. Creo que todos son incompetentes o están mintiendo. Usted notó los restos de cáscara en un gajo de limón dentro de un restaurante en penumbra. Notó que soy zurdo y colocó la copa de vino en consecuencia. Tiene un ojo para los detalles que a mis ejecutivos de universidades de élite les falta, porque están demasiado ocupados mirando el cuadro general como para ver las grietas en los cimientos». María miró los papeles, confundida. «¿Quiere que revise sus registros de transporte?». Santiago se inclinó hacia adelante. «Quiero que encuentre el error. Tiene 1 hora. Si no encuentra nada, le pagaré el taxi a casa y no volverá a verme. Si encuentra la fuga, esta noche mismo extenderé un cheque para pagar la cirugía de su hijo». La respiración de María se cortó. «¿Cómo sabe lo de la cirugía?». Santiago no pestañeó. «Lo sé todo, María. Le mandé a hacer una búsqueda en cuanto se alejó de mi mesa. María Molina, 27 años, viuda, un hijo, Mateo, 6 años, síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, cirugía necesaria, coste aproximado, 180.000 euros fuera de cobertura con las lagunas de su seguro». Den sacó un talonario del bolsillo y descapuchó la pluma estilográfica. «1 hora», repitió. «El reloj empieza ahora». María no discutió. Agarró la pila de papeles. Era un revoltijo de números, fechas, identificadores de contenedores y pesos. Para cualquier otro habría parecido un galimatías. Pero María había pasado años memorizando pedidos complejos y gestionando el presupuesto familiar hasta el último céntimo. Entendía los patrones. El almacén estaba silencioso, salvo por el zumbido de las luces y el rasgueo de la pluma de Santiago, mientras él trabajaba en sus propios documentos. Los ojos de María recorrieron las páginas buscando una anomalía. Contenedor 405, electrónica. Peso en salida, 204 toneladas. Destino, Shanghái. Pasó la página. Contenedor 405. Llegada a Shanghái. Peso, 190 toneladas. Discrepancia de peso, susurró. «Es habitual en el transporte marítimo», dijo Santiago sin levantar la vista. «Pérdida de humedad, cambios de embalaje. Siga». María lo ignoró y siguió pasando páginas. Vio el patrón de nuevo. Contenedor 612, textiles de lujo, peso en salida, 920 kilos. Peso en llegada, 380 kilos. Siempre eran los envíos de alto valor, y siempre era una pérdida de entre un 5 y un 7%. Era lo suficientemente pequeño como para contabilizarlo como merma o error, pero era consistente.
Miró las fechas. Todos los envíos con discrepancia estaban firmados por el mismo supervisor de carga en el puerto de origen. Una firma que parecía una M, dentada y agresiva. ¿Quién es M?, preguntó María. Santiago dejó de escribir. Mire las fechas, dijo María con su voz ganando confianza. Giró los papeles y señaló. 12 de octubre, peso faltante, firmado por M. 23 de octubre, peso faltante, firmado por M. 1 de noviembre, peso faltante, firmado por M. Pero mire los envíos intermedios. 17 de octubre, firmado por JR. No hay peso faltante. El peso es exacto. Agarró una calculadora de la mesa y tecleó los números. La pérdida media en los envíos de M es del 6,4%. Es consistente. Alguien está robando de los contenedores de alto valor antes de sellarlos y luego falsifica los registros de peso iniciales para que parezca que salieron más ligeros. Pero la báscula automática de la grúa genera un registro secundario. Mire aquí, el peso de la grúa coincide con el peso mayor. El registro del supervisor coincide con el peso menor. La diferencia se está robando antes de que llegue al barco. Santiago miró los papeles, siguiendo la línea con el dedo. Sus ojos se volvieron rendijas peligrosas. Miguel, susurró. Miguel Torralba, mi cuñado. El silencio en el almacén era ensordecedor. María acababa de acusar de robo a un miembro de la familia del multimillonario. Retiró la mano, de repente aterrorizada. Puede que me equivoque. Solo soy una camarera. No sé nada del transporte de mercancías. Santiago se levantó y rodeó la mesa colocándose sobre ella. María se preparó para que gritase. En cambio, extendió la mano y recogió el talonario. Escribió rápidamente, arrancó el cheque con un tirón seco y se lo tendió. María lo cogió con manos que temblaban tanto que el papel trepidaba. A nombre de María Molina. Importe, 2.500 euros. Señor Morales, esto es... no puedo aceptar. Santiago sacudió la cabeza. Acaba de ahorrarme 3,5 millones de euros al año. Miguel lleva 7 meses robando. Mis auditores no lo detectaron porque buscaban errores en las transacciones financieras, no discrepancias de peso físico. Usted lo vio en 20 minutos. Se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos. Tengo una propuesta para usted, María. María levantó la vista del cheque, con las lágrimas rodándole por las mejillas. Ya ha hecho suficiente. Esto salva la vida de Mateo. Santiago la corrigió. Esto soluciona su problema de hoy. ¿Pero qué pasa con mañana? ¿Con su recuperación? ¿Con su futuro? Vuelve usted a El Pináculo y sirve sopa a snobs desagradecidos por un sueldo miserable. María bajó la vista. Hago lo que tengo que hacer. Santiago se inclinó con intensidad. Deje de hacer lo que tiene que hacer y empiece a hacer lo que nació para hacer. Necesito a alguien como usted, alguien que no forme parte de mi mundo, alguien a quien la codicia o la lealtad a mi familia no deslumbren. Estoy rodeado de tiburones, María, y necesito a alguien capaz de ver lo que me estoy perdiendo. No sé nada de negocios, protestó María. Santiago tomó su mano. Los negocios puedo enseñarlos, el instinto no. El salario es 280.000 euros anuales, beneficios completos, asistencia sanitaria privada para su hijo y vivirá en las dependencias de invitados de mi finca para estar disponible cuando la necesite. Pero deja el restaurante esta misma noche y firma un acuerdo de confidencialidad. Trato hecho. María miró su mano, luego el cheque. Pensó en Carmen riéndose. Pensó en el frío viaje en autobús a casa. Le estrechó la mano. Acepto, susurró. La transición de un piso de una habitación en Vallecas a la finca Morales, en La Moraleja, fue como pasar de una película en blanco y negro al Technicolor. 2 días después de la reunión en el almacén, un camión de mudanzas llegó al piso de María. Una ambulancia privada financiada por Morales Empresas trasladó a Mateo a la mejor unidad de cardiología pediátrica de la Comunidad de Madrid para preparar la cirugía.
María se quedó de pie en el vestíbulo de la mansión Morales, una fortaleza moderna de cristal y piedra con vistas a la sierra, y supo que todo aquello era completamente irreal. «Señorita Molina», dijo Álvaro, un mayordomo de aspecto rígido, inclinándose levemente. «El señor Morales está en la biblioteca. Ha solicitado su presencia nada más llegar». María le dio las gracias. Llevaba un nuevo traje que había comprado con un anticipo que Santiago había autorizado. Era azul marino, elegante y profesional, pero se sentía una impostora con él puesto. Cruzó la casa, apreciando que el arte de las paredes valía más que todos sus ingresos de toda una vida. No había fotos de familia. Era una casa, no un hogar. Entró en la biblioteca para encontrar a Santiago de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Le indicó con un gesto que esperase. «No me importa lo que diga el sindicato, Miguel. Si los números no cuadran, cerramos el muelle. Hablaremos de tu supervisión en otro momento». Colgó y se giró hacia María con el rostro como un nubarrón de tormenta. «Tenía usted razón», dijo sin preámbulos. «Miguel confesó, dijo que eran deudas de juego. Ha sido relevado de sus funciones». María le ofreció sus condolencias, pero Santiago solo soltó una risa amarga. La familia no es más que una palabra para las personas que se sienten con derecho a tu dinero, María. Lo aprenderá rápido aquí. Esta noche es su primera prueba de campo, dijo Santiago pasándole una tableta. Hay una gala benéfica en el Museo Nacional del Prado. Todos los que importan en Madrid estarán allí. Inversores, competidores y el Consejo de Administración. Una voz femenina respondió desde el umbral de la puerta. «Sobrevivir». María se giró para ver a una mujer que parecía recién salida de la portada de una revista de alta costura. Era alta, rubia y devastadoramente bella. Llevaba un vestido rojo que se ajustaba como una segunda piel. Sus ojos eran verdes, pero carecían de cualquier calidez. «Hola, cariño», dijo la mujer besando a Santiago en la mejilla. Él no devolvió el gesto. Solo se tensó levemente. «María, te presento a Valentina Valls, mi prometida». El estómago de María se hundió. No había mencionado ninguna prometida. «Y tú debes de ser la nueva ayuda», dijo Valentina, mirando a María de arriba abajo con puro desdén. Se detuvo en el traje comprado en tienda. «¡Qué mono!». Santiago la interrumpió. «María es mi nueva asistente ejecutiva. Esta noche nos acompañará a la gala». Valentina soltó una carcajada. «¡Ay, Santiago! No puedes hablar en serio. Parece una maestra de pueblo. Los tiburones de la gala la devorarán viva. ¿Por qué no me dejas contratar a una profesional?» María sintió el calor subiéndole a las mejillas. La María de antes habría bajado la mirada y se habría disculpado. Pero la María que había pillado a Miguel Torralba robando 3,5 millones de euros no cedió ni un milímetro. «Sé qué tenedor usar, señorita Valls», dijo con calma. «Me pasé 5 años poniéndolos, y al contrario que las personas que usted conoce, puedo decirle exactamente quién en la sala tiene hambre de verdad y quién solo está fingiendo comer». La sala quedó en silencio. La sonrisa de Valentina se desvaneció. «Tiene carácter», dijo Valentina con la voz gélida. «Le doy una semana». «Ella se queda», dijo Santiago poniéndose entre las dos. «Ve a cambiarte, María. La estilista ha traído opciones a tu habitación». En una habitación más grande que todo su antiguo piso, María encontró un perchero de vestidos de diseño. Eligió un vestido negro, sencillo, elegante y recatado, con mangas largas y cuello alto, pero con una espalda abierta atrevida. Era una armadura sofisticada. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El cabello recogido en un moño pulido, el maquillaje impecable. «Por Mateo», susurró. El trayecto a la gala fue tenso. Santiago estaba sentado a un lado de la limusina, Valentina en el otro. María ocupaba el asiento abatible frente a ellos. «Así que, María», dijo Valentina, haciendo girar el champán en la copa. «¿Dónde encontró a Santiago? ¿Harvard? ¿Y ese?» Santiago respondió por ella. «En el sector de la hostelería».
Valentina casi se atragantó con su bebida. ¿Has contratado a una camarera para manejar tus asuntos? Has perdido completamente el juicio. El consejo se reirá de ti. Santiago respondió. El consejo está demasiado ocupado encubriendo su propia incompetencia como para reírse. María ve cosas que ellos no ven. Valentina sonrió con suficiencia. Ya veremos. Cuando llegaron al Museo del Prado, los flashes de las cámaras fueron cegadores. María salió del coche y sintió una oleada momentánea de pánico. El ruido y las luces eran abrumadores. La mano de Santiago rozó la parte baja de su espalda, una presión suave y orientadora. «Respira», le susurró. «Solo son personas, y la mayoría de ellas son idiotas». Entraron en la gran sala, llena de personas con joyas que costaban millones. «Ve», le dijo Santiago suavemente. «Mezcla, escucha, dime qué oyes». María se deslizó entre la multitud volviéndose invisible, una habilidad que había perfeccionado como camarera. Se quedaba cerca de grupos de hombres en smoking, fingiendo admirar las obras mientras escuchaba sus conversaciones. «Las acciones de Morales van a caer cuando salga la noticia de la fusión», oyó decir a uno. «Tengo entendido que va a despedir a Torralba». «Problemas en el paraíso», añadió otra voz. «Valentina está presionando para la votación del Consejo el mes que viene. Quiere la presidencia». María se quedó paralizada. Valentina quería la presidencia, pero era su prometida. Mientras se movía más adentro de la sala, chocó con un hombre de rostro enrojecido. «¡Cuidado!», ladró él. María se disculpó, pero los ojos del hombre se abrieron de par en par. «Un momento. A ti te conozco. Eres la chica del Pináculo, la de la historia del niño enfermo». Era el señor Cobos, un promotor inmobiliario conocido por no dejar propina jamás y por ser aún peor persona que gestor. «¿Qué haces aquí? ¿Has colado para pedir donaciones?». Las personas cercanas se giraron a mirar. Valentina estaba a unos metros con una sonrisa cruel en los labios. Había estado esperando esto. «Estoy aquí como invitada y asesora del señor Morales», dijo María, con la barbilla en alto. Cobos soltó una carcajada. «Asesora, venga ya, cariña. Vamos a sacarte de aquí antes de que llegue seguridad». Le agarró el brazo con brusquedad. «Suéltela», retumbó una voz profunda. Santiago apareció de entre la multitud como un depredador. «Ah, Santiago», dijo Cobos, soltándola. «Te estaba haciendo un favor. He encontrado a una camarera que se ha colado en tu fiesta». Santiago se puso junto a María, rodeándola con un brazo protector. «No se ha colado, y si vuelve a tocarla, Cobos, le compraré el edificio y le echará de su propio ático». Cobos palideció y se escurrió. Valentina se acercó, con el rostro enmascarando la furia. «Acaba de humillar a uno de nuestros mayores inversores por ella». Santiago respondió. «Él se ha humillado solo, fuera de mi vista». Se giró hacia María. «¿Estás bien?». María le miró con el corazón acelerado. «Estoy bien, pero tengo información. Valentina está planeando una votación del Consejo. Quiere apartarle a usted». La copa de Valentina se resbaló de su mano y se hizo añicos en el suelo. «¡Mentirosa!», siseó ella. «¿Crees que puedes traer a una vagabunda a nuestra casa y dejar que me muerda?». Santiago se giró hacia su prometida. «¿Es verdad, Valentina?». Valentina fulminó con la mirada a María con odio puro. «No tienes ni idea de lo que has empezado», y se marchó furiosa. Durante 3 semanas, María vivió en un sueño. La cirugía de Mateo fue un éxito rotundo. María prosperó en Morales Empresas, encontrando ineficiencias que ahorraban a la compañía miles de euros diarios. Ella y Santiago fueron acercándose más. Las noches largas en la oficina se convirtieron en cenas compartidas donde hablaban de filosofía y de la vida. María vio al hombre detrás del multimillonario, solitario, guardado, pero desesperado por conectar. Pero Valentina estaba esperando en las sombras. Un martes por la mañana, María entró en el despacho de Santiago y lo encontró de pie junto a la ventana, de espaldas a la sala. Valentina estaba allí con una expresión de falsa compasión. «Señor Morales»,
preguntó María con el estómago contrayéndose. Va todo bien. Santiago se giró. Sus ojos ya no eran el agua de mar cálida en que se habían convertido. Eran hielo. ¿Creía que no me iba a enterar?, preguntó en voz baja. ¿Enterarse de qué?, preguntó María con las manos temblando. Valentina dio un paso adelante. Sabemos lo de la transferencia de archivos a nuestra competencia Omnigroup. Rastreamos su dirección IP. Revisamos su cuenta bancaria, María. Esta madrugada le han transferido 60.000 euros desde una sociedad pantalla offshore. ¡No!, gritó María. Yo no he hecho esto. Valentina me está incriminando. Santiago golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta. Confiaba en usted. La dejé entrar en mi casa. Creía que era la única persona honesta de esta ciudad, pero es la peor de todas porque consiguió que me importase. Le dio la espalda. Está despedida. Seguridad la acompañará a la salida. Si en una hora no se ha marchado, la haré detener por espionaje corporativo. María fue sacada de la mansión con 2 maletas. Comenzó a llover. Se quedó en la acera, humillada y aterrorizada. Había perdido el trabajo, al hombre de quien se estaba enamorando, y pronto perdería el seguro que mantenía vivo a su hijo. María pasó la noche en un hostal barato. Sabía que no lo había hecho, lo que significaba que había sido Valentina. Pero, ¿cómo? Recordó lo que Santiago había dicho sobre el peso físico frente a los registros financieros. Valentina dependía de la manipulación digital, pero la evidencia física era más difícil de falsificar. María comprobó la hora. La votación del consejo era ese mismo día a las 2 de la tarde. Llamó a J.R., el supervisor del muelle. Necesito entrar en los archivos físicos ahora mismo. J.R. dudó, pero al final aceptó. María pasó horas en el húmedo sótano del almacén buscando algo, cualquier cosa. Lo encontró. Un albarán de mensajería. Valentina no había enviado los archivos digitalmente al principio. Había enviado un disco duro físico semanas antes para sellar el trato. La transferencia digital de la noche anterior era una falsificación sincronizada para incriminar a María, y la transferencia bancaria procedía de un terminal del yate de Morales, donde Valentina se estaba alojando. María agarró los papeles y salió corriendo hacia la Torre Morales. Irrumpió en la sala del consejo justo cuando los directivos levantaban las manos para destituir a Santiago. «¡Me opongo!», gritó, tirando los papeles sobre la mesa. «Miren el albarán de mensajería. Valentina envió los datos físicamente hace semanas. Y miren la IP de la transferencia bancaria. Proviene del yate a las 4 de la madrugada. El señor Morales estaba en la mansión. Yo estaba en las dependencias de invitados. Valentina estaba en ese barco». Santiago miró los papeles, con el rostro transformándose. Comprobó el número de seguimiento en el teléfono. Entregado en el departamento legal de Omnigroup, firmado por su director de adquisiciones. Miró a Valentina, que se estaba poniendo de un gris cadavérico. «Saboteaste la fusión, incriminaste a María, robaste 60.000 euros de la empresa para que pareciesen un soborno». Valentina gritó. «Lo hice por nosotros, te estabas ablandando». Santiago hizo una señal a los guardias. «Sáquenla, la policía la está esperando». La votación del consejo fue cancelada. La sala se fue vaciando hasta que solo quedaron Santiago y María. «María, espere», dijo Santiago, cuando ella se giró para marcharse. Caminó hacia ella con el aspecto de alguien roto. «Lo siento enormemente. Dejé que el miedo a ser utilizado me cegara ante la verdad. Volvió usted a salvarme después de que la echara». María susurró. «Lo hice porque era la verdad». Santiago metió la mano en el bolsillo y sacó el viejo recibo de El Pináculo. «Guardé esto. ¿Sabe por qué le dejé 0? Porque una propina es para un sirviente», dijo Santiago, «y esa noche comprendí que usted era una igual. No quiero una asistente, María. Quiero una socia. Quiero que sea la directora de operaciones de Morales Empresas. Tiene integridad y tiene mi corazón». María le miró, con las lágrimas rodándole por las mejillas. «¿Y el 18% de propina que me debe?». Santiago sonrió, una sonrisa real
y deslumbrante. ¿Qué le parece un 50% de todo? La besó, una promesa sellada no con un contrato, sino con un roce. María había convertido una propina de 0 en un imperio multimillonario, demostrando que el valor de una persona nunca lo define el delantal que lleva, sino el fuego que arde en su alma. Pasaron el resto de sus vidas construyendo una fundación para garantizar que ningún padre o madre tuviese que elegir jamás entre el alquiler y la vida de su hijo. Mientras atravesamos las estaciones cambiantes de la vida, a menudo nos encontramos midiendo nuestro valor por los números de una pantalla o los títulos de una puerta. Sin embargo, el peso verdadero del alma humana se encuentra en los momentos en que nadie nos observa. La integridad es una llama silenciosa, no ruge como los fuegos de la ambición, pero arde con una luz constante que puede guiarnos a través de las tormentas más oscuras de la traición y la duda. Aprendemos, con frecuencia a través de las duras lecciones de la pérdida, que la confianza es la moneda más preciosa que poseemos. La vida inevitablemente nos presentará propinas de 0, momentos de profunda injusticia en los que nuestro trabajo duro pasa desapercibido y nuestra bondad es recibida con crueldad. Pero estas no son más que pruebas de nuestra resiliencia y nuestro carácter. El verdadero éxito no se encuentra en la acumulación de riqueza, sino en la fortaleza de las manos que sostenemos y en la paz de una conciencia que permanece limpia, incluso cuando el mundo nos pide que cedamos. Debemos recordar que cada persona que encontramos está librando una batalla que desconocemos y que un simple acto de observación o una negativa a quebrarse puede tender un puente entre dos mundos completamente diferentes. Al final, es nuestra capacidad de perdonarnos por nuestra ceguera y nuestra voluntad de defender lo que es justo, incluso cuando eso nos cuesta todo, lo que define el legado que dejamos a las generaciones que nos siguen. Que tengamos todos la sabiduría de ver el valor en cada alma, independientemente del delantal que lleve, porque los mayores tesoros se encuentran a menudo en los lugares más inesperados, esperando a alguien que tenga los ojos para verlos y el corazón para comprenderlos. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite recordar hoy que su valor nunca lo define lo que lleva puesto, sino lo que lleva dentro. Suscríbete para seguir encontrando historias que nos recuerdan que la bondad y la integridad siempre encuentran su camino de vuelta a nosotros.